Bueno, llegamos al último tema vinculado al régimen patrimonial del matrimonio, que es lo que tiene que ver con el régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes, como dijimos, puede resultar aplicado por decisión común de los esposos expresado en convención matrimonial o bien por petición judicial unilateral que alguno de ellos haga planteando la separación judicial de bienes en aquellos casos en que la ley lo admite. Como dije al principio, este régimen es una suerte de no régimen. Y esta suerte de no régimen resulta para mí del hecho que la gestión de bienes es absolutamente separada. Es decir, cada uno de los cónyuges incorpora los bienes que adquiere y no tiene ningún límite en cuanto a su administración y a la disposición de ellos, con excepción de lo dispuesto en el artículo 456, esto es la necesidad del asentimiento conyugal para la disposición de la vivienda familiar o de los derechos referidos a la vivienda familiar y la disposición o traslado de los bienes muebles existentes en ellos con todas las mismas características que vimos anteriormente. Por supuesto, pesa también sobre estas personas el deber de contribución y gozan de la misma protección de la vivienda en el factor externo, digamos en la esfera interna, esto es de la inembargabilidad de la vivienda familiar, por aplicación de las normas del régimen primario. Quiere decir que la extinción de este régimen, que también se produce en aquellos casos en que se disuelve el matrimonio por efecto de la muerte, del divorcio, de la ausencia con presunción de fallecimiento, y también cuando los esposos se mudan al régimen de comunidad a través de una convención matrimonial, no genera demasiados inconvenientes, porque al mantener las esferas patrimoniales totalmente separadas, son pocas las cuestiones que podrían ser debatidas. De todas maneras, hay que señalar algunas características importantes. Una de ellas es, aunque lo mencioné de pasada, que los esposos casados bajo el régimen de separación de bienes tienen plena libertad contractual. Esto es, no tienen en el Código Civil y Comercial restricción alguna para celebrar todo tipo de contratos. El único contrato que tendrían vedado celebrar sería el contrato de mandato, cuando ese mandato tiene por objeto que uno de los esposos se preste a sí mismo el asentimiento que requiere el 456. Esto es tanto en lo que hace a los contratos típicos regulados por el Código Civil, los contratos atípicos y todas las formas societarias que ahora admite expresamente la ley 19.550 para todos los cónyuges. Ustedes saben, lo voy a señalar, yo creo que las discrepancias son pocas, pero de todas maneras vale la pena mencionarlo. Bajo la vigencia del código anterior y de la hoy Ley General de Sociedades anterior a la reforma, los esposos solo podían constituir entre sí o formar parte de sociedades como socios en tipos que reconocieran limitación de responsabilidad. Esto es, podían constituir sociedades de responsabilidad limitada
o bien sociedades anónimas. Y estaba bastante discutida la posibilidad de que constituyan sociedades en comandita por acciones. Había allí algunas opiniones discrepantes. Lo cierto es que la Ley General de Sociedades fue modificada y en ella se admitió que los esposos formaran cualquier tipo de sociedades. Y esto venía atado de alguna manera a que el proyecto o el anteproyecto de Código Civil y Comercial también adoptaba la misma postura, es decir, permitía que las personas casadas contrataran entre sí sobre cualquier temática. Como les dije antes, el artículo 1002 del Código Civil y Comercial rompió esta coherencia, digamos, del sistema y a la par que no modificó la ley de sociedades comerciales, dejando vigente esa amplitud referida a la capacidad de celebrar el contrato de sociedad, impidió a los esposos en el plano o en lo que hace a los contratos a que refiere el Código Civil y Comercial, excluyó a los esposos casados bajo el régimen de comunidad de esa posibilidad. Realmente debo decir que no tiene ninguna justificación esa distinción. Creo que fue el Senado, pero eventualmente no recuerdo perfectamente, pero bueno, en definitiva sí sé, y esto está clarísimo, que el argumento fue la posibilidad que existe de que los esposos contraten entre sí pretendiendo defraudar a terceros, ¿no? Defraudar los derechos de terceros. Y yo me pregunto si estando, digamos, podría ser, digamos, si uno quiere, un argumento atendible, atendible relativamente, no lo comparto porque entiendo que entonces deberíamos prohibir que todas las personas contraten porque pueden hacerlo defraudando los derechos de otros. Para eso justamente están los resortes legales que tienen que ver con poder articular acciones que dejen sin efecto el fraude o que lo revelen y lo sancionen, pero independientemente de esto, adolece de una incongruencia absoluta, que es que la misma situación, digamos, de defraudar los derechos de terceros se puede presentar cuando se trata de cónyuges que están casados bajo el régimen de separación de bienes. Es decir, es una discriminación entre ambas categorías que no tiene ningún asidero. Creo que realmente no se mensuró, digamos, la naturaleza de esta diferenciación, digamos. Podría haber sido razonable si uno quiere, uno puede compartir o no, pero uno puede tener una decisión de política legislativa de decir quiero que los cónyuges contraten o no contraten, pero esto de permitir que unos contraten sin ningún tipo de límite y los otros no tiene un sentido claro o demuestra que no tiene un sentido muy claro la prohibición establecida. Sobre todo en el marco de un código que ha procurado ciertamente la expansión, si se quiere, de una mayor autonomía de la voluntad, justamente en todo lo que tiene que ver con las relaciones de familia, ¿no? Y especialmente en materia de adultos. Bien, el artículo 506 se refiere a la prueba de la propiedad de los bienes. Esta es tal vez una de las cuestiones que se puede presentar debatidas en el contexto de la separación de bienes, es decir, bienes que son de titularidad incierta y que no pueda determinarse a quién pertenece. A este respecto, el artículo 506 establece que tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada uno podrá demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios probatorios que estén a su disposición. Aquellos respecto de los cuales ninguno de los esposos pueda demostrar la propiedad exclusiva,
se presume que pertenecen ambos cónyuges por mitades, tal como sucede en el régimen de comunidad. Nada más que en el régimen de comunidad además se agrega la presunción de ganancialidad. Después se establece también que demandada por uno de los cónyuges la división de un condominio, el juez puede denegarla si afecta el interés familiar. Esta norma es interesante porque en materia de separación de bienes, los esposos pueden, al igual que en el régimen de comunidad, adquirir bienes en condominio, y entonces en ese caso la división de condominio plantea la necesidad de digamos, ustedes conocen la acción de división de condominio que se tiene para dividir un condominio con cualquier persona, y que es una acción que en principio no puede detenerse, porque hay como una obligación de partir ante la demanda del condómino. Incluso saben ustedes que la partición es una acción imprescriptible, por lo tanto se puede plantear en cualquier tiempo, y entonces específicamente en materia de matrimonio lo que hace la ley es atender a las necesidades o a las causas de oposición que pudiera plantear alguno de los esposos a esa obligación, y le da la facultad de impedir la división del condominio si es que ésta afectara el interés familiar. Finalmente, disuelto el matrimonio y a falta de acuerdo entre los separados de bienes o sus herederos, la partición de los bienes que estuvieran indivisos se hace en la forma que se prescribe para la partición de las herencias. Esto tiene que ver la división de los bienes básicamente que estuvieran en condominio, porque no hay en el contexto del régimen de separación de bienes indivisión hereditaria o indivisión postcomunitaria en los términos que anteriormente conversamos. Ven que aquí la situación resulta ser tanto más sencilla en lo que tiene que ver con la liquidación, y con esto damos por concluido lo que tiene que ver con el estudio del régimen patrimonial del matrimonio.